Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Jaime Núñez. La agenda política. En punto, momento de saludar a Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Fer, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente con un enorme gusto de saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? ¿Cómo amaneces, mi querido Fer? Pues todo bien, afortunadamente, con el interés de los puntos que vas a poner sobre la mesa en esta, pues sí, muy movida agenda que tenemos desde la política ya desde hace algunos meses. Por supuesto. Mira, inició ya lo que es propiamente la legislatura y necesariamente jala la atención dos temas que fueron muy importantes o con una trascendencia mayúscula por parte, por supuesto, tanto del presidente como por los propios partidos políticos, como fue la revocación de mandato y lo que es propiamente la ley para el juicio político. Una vez que se agotan estos dos temas, ya sabemos, por supuesto, que en ambos casos ambas iniciativas, ambas leyes fueron aprobadas, lo cierto es que va a comenzar un debate muy interesante que no por quizá tener de pronto tanto relumbrón deja de ser relevante en términos de las implicaciones del debate mismo. Me estoy refiriendo particularmente a esta ya anuncio muy claro respecto de parte de la bancada de Morena en el Senado de la República, impulsados de luego también por el propio presidente de la República, en el sentido de buscar una reforma electoral que no solamente de alguna suerte cambie a todos los actuales consejeros electorales, sino al mismo tiempo también permita una recomposición en la manera en que se organizan las propias elecciones, por supuesto, a partir del Instituto Nacional Electoral, la propia composición o estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego, inclusive, lo que esto puede impactar en la propia conformación de las cámaras o de los poderes legislativos. ¿A qué me estoy refiriendo? Más allá de lo que ya se señaló de esta, insisto, renovación completa del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal, lo cierto es que también se va a pretender o se va a buscar impulsar una reforma que reduzca el número de diputados en la Cámara de Diputados Federal, en la Cámara de Senadores e incluso en los congresos estatales. ¿A partir de qué? De la reducción de los llamados diputados plurinominales o senadores igualmente plurinominales o de mayoría. ¿Qué es lo que se estaría buscando? En el caso, por lo menos lo que ya se presentó hasta este momento, en una primera iniciativa, de los 200 diputados plurinominales que actualmente se tienen en la Cámara de Diputados, reducirlos a 100, que ya no serían plurinominales, sino que serían diputados de primera minoría, es decir, aquellos candidatos que hubieran quedado en segundo lugar en el distrito en el cual se hubiera ganado el partido, por supuesto, que obtuvo la mayoría, y en el caso de los senadores, reducir a 96, hoy actualmente son 128, igualmente reduciendo estos diputados plurinominales o de lista nacional que les llama. Lo mismo sucedería en el caso de los congresos estatales. Esta discusión, Jaime, amigos del auditorio, si bien es cierto, probablemente tenga en principio poca probabilidad, llamémoslo así, de transitar, como se dice en el lenguaje legislativo, toda vez que requiere inevitablemente una reforma constitucional, y estamos claros que en este momento el partido en el poder no tiene, con todos sus aliados, la mayoría suficiente para hacer una reforma constitucional. Lo cierto es que eventualmente, y en una discusión que parece es precisamente lo que se pretende estar llevando, sobre todo en el caso del Senado de la República, se puede ir avanzando en la construcción de algunos acuerdos que terminen precisamente quizá sí en la reducción de los senadores y de los diputados federales. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque la realidad es que la construcción o la llegada de los diputados plurinominales, que data desde la reforma política electoral de 1977, echemos de cuentas, lo cierto es que ha venido siendo, primero, sí una suerte de espacio para abrir precisamente las voces dentro del Congreso a aquellos partidos opositores, en su momento desde luego, que no alcanzaban la cantidad suficiente de votos para tener una representación en el Poder Legislativo. Sin embargo, conforme ha ido avanzando nuestra democracia, conforme hemos tenido las realidades que elecciones cada vez más competitivas, en donde nada está escrito para nadie, donde igual puede ganar el partido en ese momento en el gobierno o el partido opositor o inclusive eventualmente candidatos independientes, esta figura de diputados plurinominales quizá empieza a perder peso específico en torno, insisto, a la apertura de las voces disidentes, llamémoslo así, dentro del Congreso.
pero sí puede llamar la atención un planteamiento que lleve a la Cámara a aquellos que queden en segundo lugar, a un número determinado, por supuesto, en segundo lugar. Habrá que establecer o definir los mecanismos de cuáles distritos tendrían que ser los seleccionados para que pudieran arribar de esa manera, pero que de alguna forma realmente, uno, si compitieran en una elección aquellos diputados de partido o plurinominales o de primera minoría, si compitieran, buscaran el voto de los ciudadanos les dieran el voto y simple y sencillamente quizá no obtuvieran la mayoría, que es necesaria, por supuesto, mayoría total, absoluta, así sea por un solo voto en el caso de cada distrito, pero que esa representación o el haber conseguido la posibilidad de la confianza ciudadana, tuvieran la oportunidad de arribar a la Cámara, Jaime. Pues qué interesante, veremos qué es lo que ocurre y cómo se conforman estas fuerzas políticas, Fernando, y lo vamos a ver con la discusión que se va a estar llevando a cabo con el presupuesto. Ahí veremos de qué tamaño es esto, ¿no? Por supuesto, definitivamente, la discusión del presupuesto siempre nos marca la pauta de realmente qué tantas ganas se tienen o no de hacer las cosas. Lo veíamos simplemente ahora con el tema de la revocación de mandato. Si en efecto se aprueba el presupuesto que ha solicitado el INE, que por lo menos en el presupuesto enviado sí lo contempla tal cual como lo pidió el propio instituto, lo cierto es que si se aprueba de esta manera es que hay las condiciones, por lo menos la intención de que se lleve a cabo de esa forma, de la manera correcta como se ha señalado. En caso de que se empiecen a mover los números y estos ya no acompañen las iniciativas, ya no cuadren, la realidad será que estaremos ciertos que se trata más de un discurso que de un intento real, auténtico, de llevar adelante las cosas. Pues al menos en el Senado transcurrió, se dieron ambas partes y generaron la pregunta y generaron los acuerdos. Veremos qué es lo que sucede en ese sentido, ¿no? Muy particularmente en lo que tiene que ver con revocación de mandato. Pues muchas gracias, Fer, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana y que nos acompañes la próxima para que nos sigas platicando de esta agenda que es fundamental en la información que tenemos en el día a día. Muchas gracias, tenemos que apostarle al debate y a la discusión. Un excelente domingo, abrazo grande. Y al acuerdo, así que así sea, por el bien de este país. Abrazo grande a Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política.